Hola, un saludo a todos los asistentes que nos acompañan de forma remota y presencial en el primer Congreso de Derecho Tributario hecho en Colombia. Antes de iniciar, quiero explicarles un poco acerca del formato que vamos a emplear en este evento y vamos a utilizar un focus group en donde nuestros invitados súper especiales van a expresar sus ideas, opiniones y conceptos básicos de la norma tributaria en Colombia a fin de aclarar y establecer un diálogo que sea nutritivo en materia tributaria. Dicho esto, me presento, mi nombre es Lorena Castañeda, soy estudiante de la Fundación Universitaria CAFAM y en esta oportunidad voy a ser la presentadora y moderadora de este gran evento. Antes de dar paso o inicio a nuestros expertos en materia, es importante dar una introducción acerca de la materia tributaria en Colombia. Básicamente la administración en Colombia en materia tributaria se encarga de o garantiza que todos los fondos recogidos para el gasto público y para emplear en proyectos que beneficien a la sociedad se regula por tres entes. El primero es la DIAN, que se encarga de administrar y garantizar que todos los procesos de recolección de estos dineros se hagan de forma adecuada y conforme a la ley. ¿Quién dictamina esta ley? El Estatuto Tributario. Básicamente el Estatuto Tributario es el conjunto de normas que pautan y dictan cómo se deben realizar los procesos en materia de recolección de dineros, de empleación de los mismos. Y la Contraloría General de la República es el ente que se encarga de vigilar que estos dineros sean destinados de forma lícita y que se empleen para los fines necesarios conforme a la ley y conforme al estatuto tributario. Entonces, básicamente son esos tres puntos. El estatuto tributario que da las normas, la DIAN que administra ese gasto público y la Contraloría que vigila que este gasto público sea empleado de la manera más adecuada. Una vez realizada esta interacción, vamos a darle la bienvenida a nuestros gran expertos, Geraldine González, Juan Pablo Cardoso y la invitada especial, Dayana Pérez, que se encuentra en España. ¿Cómo están? Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio que nos abren acá para compartir un poco acerca de derecho tributario en Colombia. Okay, Buenas noches, muchísimas gracias. Saludos a mis colegas Geraldine, Juan Pablo. Gracias por la universidad en esta invitación el día de hoy. Vale, la idea es que el formato sea muy natural y muy teleperformance, ¿sí? Entonces vamos a interactuar mucho con el público, ellos nos van a ir haciendo preguntas y la persona que quiera responder, perfecto. La primera pregunta es, ¿cuál es la jerarquía de la norma si es que existe una en Colombia? No sé si allá la puedes colaborar. Claro que sí. Digamos que la jerarquía de la norma en Colombia tiene como varios procesos y cada uno de los entes tiene un ente que la rige. Tenemos los acuerdos internacionales, que son los acuerdos que se hacen entre países para poder, pues para no evitar doble tributación. Ejemplo, Emiratos Árabes, acuerdos de las regiones andinas, tenemos varios acuerdos internacionales. Después de los acuerdos internacionales, sigue la Constitución Política de Colombia, que es la que rige principalmente los derechos y deberes de los colombianos. Después de la Constitución Política, hablamos de las leyes, las cuales se implementan o se hacen o las hace el Congreso de la República. Después de las leyes hablamos de los decretos los hace el presidente de la República para luego ser aprobados. Hablamos de las resoluciones y las circulares. Estas resoluciones y circulares son como, esta norma las ejecuta los ministerios. Después de estos decretos, de estas resoluciones o estas circulares, seguimos con las ordenanzas que son establecidas por los gobiernos o los entes gubernamentales, terminando en la jerarquía de la norma con los acuerdos que obviamente lo rigen las alcaldías, las alcaldías o las localidades dentro de los municipios. Esto es como la jerarquía que actualmente se maneja en Colombia a través de la norma. Ok, yo creo que es súper importante y es como muy interesante esta jerarquía porque nos dictamina cuál es el ente que tiene más poder y el que menos, y además quién emite esas reglas. O sea, no creo que todo recaiga sobre el Congreso y creo que es supremamente claro.
Bueno, gracias por tu intervención, Dayana. Tengo otra pregunta que es muy importante y es como, ¿cuál creen que es la división más importante en los impuestos? ¿Te puedo ayudar con esa pregunta, Lorena? Claro que sí, el espacio es tuyo. Claro que sí. Digamos que los impuestos nacionales son los que rigen a nivel de en todos los departamentos dentro de Colombia. Esos impuestos nacionales, podemos hablar del impuesto de la renta. En el año 2022 tenemos un impuesto de patrimonio bruto que debe ser igual o superior a los 163.366 millones de pesos para poder hacer la declaración de renta. Hablamos también de impuestos nacionales como el IVA, que es un impuesto que se cobra cuando nosotros hacemos la compra de un producto. Y también hablamos, no sé, impuesto del consumo, impuesto de registro, y son estos diferentes impuestos los que rigen en todo Colombia y no solo específicamente en un departamento. Entonces, digamos que esa sería una de las clasificaciones que te puede enfocar el día de hoy. Ok. Tengo entendido que hay unos impuestos que son de carácter territorial. ¿Estoy en lo cierto? Sí, claro que sí. Dentro de los impuestos territoriales tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Estos impuestos se efectúan en departamentos o en municipios y dentro de estos impuestos podemos tener el impuesto de industria y comercio, el impuesto vehicular y el impuesto predial. Son algunos de los impuestos que pagamos a nivel nacional dentro de los municipios y territorios. Ok, perfecto. Bueno, cabe recalcar también que dichos impuestos son determinados para determinado departamento, ¿no? Entonces no es como que el recaudo de esos impuestos se vaya a distribuir en todo el país, sino que simplemente el retroactivo de esos impuestos lo van a invertir, puede ser en la malla vial, en temas de salud, en temas de movilidad, y esto con el fin de favorecer al municipio o la región. Ah, ok. Claro, sí, el recaudo de cada uno de estos impuestos territoriales, la destinación de ese recaudo va a ser en el mismo municipio o en el mismo territorio donde se haya efectuado el pago. Es decir, si yo realizo el pago de mi impuesto predial en Bogotá, el recaudo de ese impuesto va a ser utilizado para la realización de obras públicas a nivel, en este caso, en el distrito capital. Ok. Bueno, Juan Pablo, en vista de que la intervención de los dos estuvo excelente, ¿qué aspecto del derecho tributario crees que es importante recalcarte en esta entrevista? Bueno, un aspecto, o bueno, uno de los principios fundamentales de tributación en Colombia es cómo se maneja los criterios de principios, ¿sí? Y esto lo relacionamos con que Colombia es un país que tiene alrededor de 700 billones de pesos en Producto Interno Bruto, ¿sí? Dentro de los cuales en tributo anual hay un decrecimiento demasiado amplio, ¿sí? Dentro de la contribución solamente son 120 billones de pesos anuales, dentro de los cuales es un porcentaje alrededor del 38, el 40%, y siendo un poco subjetivos, es como trabajo de la DIAN encargarse de captar a las empresas. No es como que en este momento las empresas sean conscientes de que tributar para la nación es a favor, ¿no? Y estamos en pro de un desarrollo y un crecimiento como nación. Entonces vemos que hay unos principios básicos en los cuales encontramos la equidad, la eficiencia y la progresividad, ¿sí? Estos principios básicos hacen que la equidad sea para todos, entonces nos permite que todos podamos tributar de una manera justa, pero que también sea eficiente, ¿sí? Que nuestro tributo no se desvíe, no tome caminos que no son adecuados para la inversión en la nación o en la región o en el municipio, ¿sí? Y con progresividad porque el país busca un desarrollo, ¿no? Tanto el pequeño productor que está cultivando y suministrando a la ciudad, como la pequeña industria que está en la ciudad, tratando de salir adelante y generando empleos. Entonces, esto nos permite que haya una mayor tributación y también fomentamos el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Ok, Claro. perfecto. Y para que haya lugar a este principio de tributación en Colombia es muy importante el conocimiento de la norma, ¿no? El Claro. conocimiento del estatuto tributario es muy importante para aquellos
a los que las obligaciones, valga la redundancia, tributarias los acoja y les aplique, ¿sí? Bueno, no sé qué otra pregunta más tenga. Bueno, Bueno. algo, disculpa la intervención, algo para tener también en cuenta es que dentro de los principios básicos de tributación en Colombia hay que tener claridad que lo que se tributa no tiene una retroactividad, ¿cierto? Y aparte de eso no tiene una favorabilidad dentro de lo que tú estás tributando, porque simplemente es de las utilidades que estás sacando con tu emprendimiento, con tu empresa, con tu finalidad de lo que estás haciendo, es coger ese pequeño porcentaje y reinvertirlo en el país. Ok, perfecto, muchas gracias por su intervención, además que es súper reflexiva. Acá tengo una pregunta y hablan de que hay una confusión entre la base gravable y la tarifa. Entonces no sé si quieran de pronto dar esa diferencia o tocar la generalidad para entenderla. Claro, tenemos unos elementos de tributación, son 5 los elementos que hacen parte de la tributación y son muy sencillos. El sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, el hecho generador y la tarifa. Dentro del sujeto activo tenemos al Estado, que es el ente que se encarga de dictaminar los pagos o los tributos a los que se tienen que acoger los contribuyentes, ¿sí? Dentro de los sujetos pasivos tenemos al contribuyente, a la persona a la que le aplica el hecho generador del tributo que tiene que pagar. El hecho generador son estos presupuestos o estas leyes que hacen que surja el pago de un impuesto. Tenemos la base gravable, que es el monto al cual se le aplica la tarifa o el porcentaje de la tributación. Y en la tarifa tenemos aquel porcentaje que estamos pagando. Ejemplo, dentro de los impuestos tenemos el impuesto de IVA, ¿sí? Esa es la tarifa del impuesto del IVA, es del 19% que se le aplica a algunos productos de la canasta familiar. Ok, muchas gracias por tu aclaración. Acá están diciendo que muy bien explicado tu tema. Bueno, por temas de tiempo, creo que ya podemos finalizar. No sé quién quiera dar de pronto unas conclusiones muy generales acerca de esta entrevista o del derecho tributario como tal. Claro que sí, es de alta relevancia o es de suma importancia saber que entender que los impuestos son la principal causa o beneficio para la nación, ¿cierto? Y que mediante los impuestos que estamos aportando y el Estado está recaudando, ayuda al desarrollo y el progreso de la nación, ¿sí? Esto no es un beneficio específico para una cierta población, esto es un beneficio general, porque la finalidad del tributo es que todos nos beneficiemos y sea algo progresivo, en el cual vamos a estar más desarrollados tecnológicamente, tengamos más posibilidades de viabilidad, mayor comercio, mayor exportación, mayor importación, y esto en un fin que es el pro del país. Ok, ¿algo más que agregar? No, nada. Realmente yo sí agradezco este espacio a todos los invitados, compañeros, colegas, a la universidad por el espacio brindado para aclarar a todas las personas que nos ven, y gracias a la invitación que me hicieron desde aquí, desde España. Los saludo a todos y muchas gracias. Gracias a ti también, Dayana. Un placer tenerlos acá. Igualmente, Lorena. Yo quiero hacer una invitación a todos los estudiantes de tu universidad, de la Universidad Cafam, a que se instruyan y a que conozcan las normas y las leyes que cobijan nuestro país. En este caso, las tributaciones, el derecho tributario, que es sumamente importante para aquellos emprendedores y aquellas personas que queremos formar empresa. Vale, muchísimas gracias. Espero estén muy bien y espero invitarlos al segundo congreso. Gracias, no. Claro que Súper sí, encantados. chao. Gracias por el espacio.